Hola, listo. Entonces, la segunda ley de la termodinámica tiene una característica muy especial y es que es la única ley de la física en la que no necesitas física para entenderla. ¿Qué significa eso? Significa que es una ley que es de puro sentido común. O sea que cualquier persona, simplemente con tener raciocinio, puede entenderla. ¿Ok? Es una ley de sentido común. Claramente, cuando ya uno se mete en la teoría de la física, eh, obviamente ahí metemos unas ecuaciones, probabilidad, estadística y tal, pero como tal el concepto de la segunda ley de la termodinámica es una ley que se puede entender sin nada de eso, ¿sí? Simplemente con sentido común. Bien, vamos a poner un ejemplo acá muy ilustrativo. Muchachos, ¿qué pasa si yo tengo un recipiente, un sistema aislado? Bien. Y yo en ese sistema aislado tengo un gas. Vamos a poner aquí de este lado un gas que está en verde. Y ahí tengo una membrana que separa una parte que está vacía y otra parte donde está el gas. ¿Qué pasa si yo quito esa membrana y dejo que pase algún tiempo? Alguien me responde qué es lo que ustedes creen que pasaría. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Claro, mira, tienes un sistema aislado, ¿no? Un recipiente que contiene un gas. Y en ese recipiente hay un separador que está separando el gas y aquí no hay nada, está vacío. ¿Qué pasa si tú quitas el separador? ¿Qué va a pasar con el gas? Sí, el gas se moviliza, ¿no? Hacia la parte que está vacía, ¿no? Ok, se moviliza y se queda todo entonces, todo el gas acá. No, en el espacio. Es correcto, o sea que lo que uno está acostumbrado a ver es que el gas se expande y ocupa todo el volumen del sistema, ¿cierto? Algo como lo que acabo de dibujar acá. Pero ahora, ¿eso por qué sucede? ¿No se han preguntado nunca eso por qué sucede? ¿Alguien sabe por qué sucede? Una respuesta bien fundamentada y técnica. Porque al gas le cuesta más energía estar comprimido, ¿no? Le cuesta más energía estar comprimido. O sea, gasta más energía estar comprimido. O sea, ese sistema ahí está gastando energía. Si tú haces un volumen de control y el sistema no se ha movido aquí en este punto. Tienes un estado uno y un estado 2 que son iguales porque no se está moviendo. Ahí está gastando energía el gas. No, Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, el delta de energía interna, recuerda que el delta de energía interna sería igual a cero. Porque estamos en un estado uno igual a un estado 2. Entonces el delta de energía sería cero. O sea que no está gastando energía y la energía recuerda que si no hay un proceso termodinámico, pues va a permanecer constante. Esa es la primera ley de de la termodinámica. no. Entonces, ¿alguien tiene alguna respuesta para eso? Bueno, entonces si nadie dice nada, pues asumo que no. Y es normal, porque son cosas que uno no se pregunta, ¿ya? Pero entonces vamos a tratar de entender por qué este tipo de cosas suceden, ¿bien? Eso se debe a la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver un poquito primero de historia. Aquí no voy a escribir nada, simplemente les voy a hablar. Entonces imagínense lo que yo les voy diciendo. Ustedes saben que la termodinámica se remonta por allá en el siglo XVII, si no estoy mal,
cuando Sadi Carnot empezó a estudiar las máquinas térmicas, ¿no? Y eso con un objetivo de, de mejorar la productividad humana. Recuerden que existían las máquinas de vapor que eran muy poco eficientes y entonces Sadi Carnot se dedicó al estudio de esas máquinas y ver cómo él podía mejorar la eficiencia de esas máquinas, pues para que su tierra, que es Francia, fuese más poderosa o fuese más productiva. Eso tiene digamos que los principios de la termodinámica se remontan o tienen un origen militar, con un objetivo militar. ¿Ya? Otra persona que estuvo también a los inicios de la termodinámica fue Clausius, que también ayudó mucho a desarrollar esa teoría. Y ellos se dieron cuenta de las leyes de la termodinámica, que la energía se conserva, que la energía se transfiere en forma de calor, etcétera. Pero también se dieron cuenta que hay procesos que no ocurren de manera espontánea, a pesar de que no violen las leyes de la termodinámica. Un proceso espontáneo significa que se da sin necesidad de un aporte extra de energía. Por ejemplo, este proceso en el que yo les muestro que quito yo la membrana y eso se expande, entonces ese es un proceso espontáneo porque yo simplemente quitando esto no estoy aportando energía al sistema, simplemente lo estoy quitando, entonces ya ocurrió un proceso. Pero lo contrario no sería un proceso espontáneo. Imagínense que yo quiero entonces ahora hacer que todo el gas que está distribuido acá llegue a un solo lugar, ¿bien? O sea, se comprima en una sola parte. Para yo poder hacer eso, necesito aportar energía en forma de trabajo, ¿cierto? Imagínense que yo meto aquí otra vez la membrana y movilizo todo el gas, ahí estoy infiriendo una fuerza, un desplazamiento y eso es un trabajo, ¿ya? Entonces, el proceso, digamos, en este sentido así, es espontáneo, pero en este otro sentido, o sea, de abajo hacia arriba, no es espontáneo, porque requiere de un aporte de energía. Bien, ellos se dieron cuenta allá en los inicios de la termodinámica que había más procesos así. Por ejemplo, tú podías ver cómo en un vaso de agua con hielo, el hielo se derretía, pero nunca podías ver cómo se formaba el hielo. Bien, a menos de que tú metas eso en un refrigerador. Pero ahí estás incurriendo en que el proceso no es espontáneo porque cuando tú colocas el vaso de agua en un refrigerador, entonces ya hay energía que está siendo aportada al sistema, si se dan cuenta. Porque el refrigerador necesita de energía, ¿no? Entonces ya no sería un proceso espontáneo. Y así hay muchos procesos. Y digamos, en esa búsqueda de explicar esos procesos, Clausius llegó a un enunciado que lo que en resumen dice es que es imposible que una máquina térmica ceda calor de un cuerpo frío a uno más caliente. Básicamente que la transferencia de calor de un cuerpo frío a uno más caliente es imposible, ¿ya? Eso lo enunció Clausius. Eso es lo que se llama el enunciado de Clausius. Pero Clausius no sabía por qué, ¿ok? Él no podía explicarlo. O sea, él se daba cuenta de que eso no sucedía, pero no podía explicarlo. Entonces, mucho tiempo después, a finales del siglo XVIII, Ludwig Boltzmann, aquí Boltzmann, a finales del siglo XVIII, desarrolló la mecánica estadística, o la también llamada la teoría cinética del calor. Bien. Y Boltzmann lo hizo desde un punto de vista de la probabilidad.
desde un punto de vista de la estadística. Y en ese entonces, en el siglo XVIII, vamos a poner aquí siglo XVIII, la estadística, la probabilidad, era una rama de las matemáticas que todavía ni los mismos matemáticos habían, digamos, completado. Todavía ellos no tenían bien estudiada esa rama, todavía no la entendían bien. ¿Listo? Entonces, los contemporáneos de Boltzmann se opusieron a esa teoría que que él propuso. Él también hizo esta teoría, la propuso también, tomando en cuenta que la materia no es continua, sino que está dividida en partículas. Es decir, Boltzmann fue uno de los pioneros de la mecánica cuántica. Cuántico, lo que es cuántico no significa que es algo difícil, no. Lo cuántico significa que está dividido en cuantos y un cuanto es una unidad. ¿Ok? Cuántico lo que significa es que la materia está dividida en partículas, digamos una definición muy vaga, ¿ya? Entonces, Boltzmann fue uno de los primeros que adoptaron la teoría atómica, por decirlo así. Eso no fue por siempre adoptado, porque nosotros, los humanos tenían el pensamiento de aristotélico de allá de los griegos. Y los griegos decían que la materia era continua, no que era discontinua o que estaba particulada, ¿ya? Entonces, esa teoría atómica, pues, fue Boltzmann uno de los primeros pioneros. Lastimosamente, Boltzmann, al ver el rechazo de su trabajo, de toda su vida, en 1906, Boltzmann se suicidó. Pero él no sabía que lo que él había hecho estaba bien, porque nadie le creía. Pero justamente un año antes, en 1905, Albert Einstein publicó un artículo científico en el cual hablaba sobre el movimiento de partículas suspendidas en un fluido. Eso se le llama movimiento browniano. Es un artículo muy interesante. Después de que estudien termodinámica, se los recomiendo que los lean. Y él, en ese artículo, se basaba en en la teoría de Boltzmann para explicar ese fenómeno. Y eso lo que tuvo de especial es que era replicable experimentalmente. En física una teoría es aceptada cuando tú la propones, ¿ok? Tú dices, yo creo que esto es así, y al mismo tiempo los experimentales logran replicarlo para confirmar que eso en realidad es así en el mundo, ¿ok? Eso es lo que pasa en física con las teorías nuevas. Un ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de la teoría de cuerdas. Esa teoría de cuerdas en realidad no es una teoría porque aún no ha sido confirmada experimentalmente. Hasta ahora es una hipótesis, ¿ya? Es algo que se cree, pero como todavía nadie lo ha replicado experimentalmente, eso no es algo que sea verídico. La teoría de la mecánica cuántica, eso sí es verídico porque ya ha sido replicado experimentalmente. Y la primera vez fue gracias a Albert Einstein y a otro señor ahí que unos años después logró hacerlo experimentalmente. Y también a Boltzmann, que fue el pionero, ¿ya? Entonces, esa es una historia triste ahí de que Boltzmann se suicidó, pero un año antes Albert Einstein había hecho unos aportes y tal. Bien, la cuestión es que finalmente Boltzmann fue el que encontró este, la definición de entropía adecuada. Y ya hoy en día ya podemos estudiarla con mayor, digamos, con mayor detalle. Para entender un poco de lo que hizo Boltzmann, les voy a poner un ejemplo, aquí con la explicación. Si ustedes tienen un dado, si ustedes tienen un dado y lo tiran y les dicen, apuesta a qué número va a salir, que hay un solo dado y ustedes lo tiran. No hay trampas, no, el dado no está trucado, no hay nada. ¿A qué número apostarían? ¿O ustedes creen que cualquier número puede salir con cualquier probabilidad? ¿Qué dicen? Yo digo que inicialmente todos tienen la misma probabilidad. Es correcto. Todos los dados tienen la misma probabilidad de salir. Pero ahora pongamos un ejemplo diferente, o bueno, similar pero diferente. Ahora supongamos que tenemos dos dados y que tenemos que apostar para adivinar
¿qué números suman esos dos dados? Es decir, yo tiro los dos dados, ¿bien? Y yo digo, yo voy a apostar que suman 3, ¿bien? O sea, que la suma de los dos dados da 3. Y otro dice, yo apuesto que dan 4. Y otro dice, yo apuesto que da 5, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿a qué número apostarían ustedes? Los números desde qué rango a qué rango irían? Pues desde el 2, ¿cierto? 1 más 1 hasta el 12, que serían 6 más 6. Desde el 1 al 12, ¿por qué número apostarían ustedes? ¿O también creen que es lo mismo, la misma probabilidad? No, joda, yo creo que yo vi una tabla de eso y hay mayor probabilidad cuando se apuesta por el 7. Es correcto. Exactamente. El número 7 es el más probable, pero vamos a explicarlo aquí por si todos no lo han visto. Yo tengo aquí una imagen, una imagen de las sumas posibles con esos dos dados. Entonces, por ejemplo, que sumen 2, hay una sola posibilidad, ¿no? Que ambos dados saquen uno y uno, ¿ya? Que sume 2. Que sume 3, hay una sola posibilidad, ¿no? Hay dos, perdón. Que sumen, el primero sume uno, el primero de uno, perdón, y el segundo 2. O que el primero de 2 y el segundo uno. ¿Ok? Son casos diferentes, ¿no? Entonces hay dos opciones. Que sumen 4 serían tres opciones. Uno más 3, 2 más 2 y 3 más uno. Que sumen 5, uno más 4, 2 más 3, 3 más 2 y 4 más uno. Y así sucesivamente vamos a llegar hasta el número 7, que es el que mayor probabilidad tiene de salir con uno, 2, 3, 4, 5 y 6 opciones diferentes de esos dos dados que suman 7. ¿Ya? Si nosotros graficásemos esto, veríamos algo como lo siguiente. Veríamos algo como lo siguiente. Algo como esto, ¿no? En el cual tenemos acá un número, por acá, cuya probabilidad de salir es mucho mayor que la de los demás. No, bueno, mucho mayor no. En este caso, como nada más son dos dados, pues miren que este número que está por acá, digamos que el 8, por ejemplo, y que el 6, pues tienen más o menos la misma probabilidad de salir. ¿Listo? Más o menos la misma probabilidad de salir. Pero, ¿qué pasaría si yo voy aumentando el número de dados? ¿Ok? Yo voy aumentando el número de dados. Miren, por ejemplo, aquí, esta gráfica. Aquí yo aumenté un poquito el número de dados. Bien, voy a poner otra gráfica acá. Vean, está bien, voy a poner otra. Aquí con mayor número de dados. Bien. Y finalmente voy a exagerar y voy a poner un número de dados absurdamente grande. Así. Bien. ¿Qué observan ustedes que pasó conforme yo fui aumentando el número de dados? ¿Qué pasó? Pues se va como finitizando la- los valores a los que tiende la mayor cantidad en probabilidad. ¿Cómo así finitizando? Explícate un poco mejor. Wow, ya, ¿cómo lo puedo explicar? Wow, no sé. Yo creo que lo que tú quisiste decir es que los casos que son más probables se hacen cada vez menos, porque mira que la curva se va angostando. Entonces, cada vez menos hay, cada vez hay casos menos probables. Por ejemplo, mira esta de acá. Si tú aquí apostabas, por ejemplo, estábamos diciendo que era el 7, ¿no? Tú apostabas por el 6 o por el 8, pues la probabilidad era alta, ¿ya? Pero ¿qué pasa acá? Mira que si tú apuestas por un número no muy lejano, por ejemplo, ya estás bajando mucho la probabilidad, si te das cuenta. Ya la curva se angosta de tal manera que los casos más probables son mucho más probables que los demás. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Claro, Entonces, tienen bastante pendiente.
Si se Exacto, dijera así, pues. algo así. Pero ahora imagínate esto nada más aquí si hay 100 dados, ¿ya? Aquí nada más si hay 100 dados. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un sistema en el que hay 10 a la 23 dados? Ponle tú. O sea, esos son un poco de dados. Un 1 y un poco de cero, ¿ya? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quieren ustedes que va a pasar? Va a pasar que eso se va a comportar de esta manera. Esto va a estar aquí en cero y cuando llegue al número más probable va a subir ahí y ahí mismo va a bajar. O sea, nada más va a haber una sola configuración probable que va a tener tanta más probabilidad que las otras demás. O sea, la curva se va a angostar tanto que nada más va a ser va a ser tan improbable que los otros casos sucedan que no van a pasar. Bien, es lo que yo quiero concluir con esto. ¿Listo? Entonces, ¿se entendió más o menos lo que quise explicar? Respóndame con una manito, con cualquier cosa. Jesús, ¿no entendiste? Nada. Nada, no entendió. Vamos a explicarlo de nuevo. Mira, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, imagina que estás apostando plata con estos dados, ¿ok? Y tú vas a apostar que, eh, que la suma da 2, ¿ok? La suma da 2. Es decir, que ambos dados tienen que salir en uno. O sea, tiene que salirte un doble uno ahí. ¿Listo? La probabilidad de que eso suceda, la probabilidad de que eso suceda sería de uno entre, ¿cuántos otros casos? Uno entre 12. Bien, eso es por probabilidad. Yo creo que ya ustedes dieron estadística, ¿no? Que se multiplican uno entre 6 por uno entre 6. Bien, pero la probabilidad que hay, pues no es tan pequeña, ¿no? No es tan pequeña. Obviamente la probabilidad de que salga 7 siempre va a ser más grande. Bien, pero ahora imagina que tú aumentas el número de dados. Ahora que hay 3 dados. ¿Tú apostarías a que los 3 dados salen en uno? O imagina que hay 5 dados. ¿Apostarías a que los 5 dados salen en uno? O imagina que hay 100 dados. ¿Tú apostarías que todos los 100 dados salen con el número uno? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy improbable. Eso es lo que estoy tratando de mostrar acá. De que a medida de que tú aumentas el número de elementos o el número de dados, que ya vas a ver con los que lo vamos a comparar, a medida que tú aumentas el número de dados, es mucho más improbable que ocurran estos otros casos que tienen pues menores probabilidades, ¿vale? Es lo que estoy mostrando en esta gráfica. Mira, cuando tienes dos dados, que ocurra, por ejemplo, que salga aquí el 4, mira que tiene una probabilidad que no es cero, ¿va? Que salga aquí, por ejemplo, el 8, mira que no hay una probabilidad. Tiene una probabilidad que no es cero, ¿ya? Este otro aquí también. Bien, obviamente el de la mitad tiene más probabilidad, pero a medida que yo aumento el número, esas probabilidades para cada uno de esos casos que son menos probables, va disminuyendo, va disminuyendo. Si te das cuenta, la curva se va angostando y la probabilidad básicamente nada más recae en el último, en el valor que es más probable, o sea, en este que está acá. Al final, cuando tú tienes muchos dados, al final vas a tener una curva así como esta, que sea básicamente un solo valor que tenga toda la probabilidad y los demás tienen probabilidades muy bajitas. ¿Ya? Es lo que quiero mostrar. Ahora sí se entendió un poco mejor. Sí, sí, dale. Dale. Listo. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer una definición técnica aquí en este punto. Al caso de que te salga cualquier número, por ejemplo, que te salga un número 2, un número 3, un número 4, un número 5, lo vamos a llamar estado inespecífico o microestado. ¿Ok?
Vamos a llamar estado inespecífico o microestado. Perdón, macroestado. ¿Listo? Y a cuántas formas hay de tú formar ese estado inespecífico, ese macroestado, lo vamos a llamar estado específico o microestado. Bien. Entonces, volviendo a la imagen anterior, a esta de acá, nosotros podemos decir que para el macroestado 2 tenemos un solo microestado, o que para el estado inespecífico 2 tenemos un solo estado específico. Para el macroestado 3 o para el estado inespecífico 3 tenemos dos microestados o tenemos dos estados inespecíficos. Perdón, dos estados específicos, ¿ok? Específico significa que de esa forma es que se logra, ¿ok? O sea, tenemos esta forma específica y esta forma en específico también. Para el macroestado número 4 tenemos tres microestados o para el estado inespecífico 4 tenemos tres estados específicos, o sea, tres formas específicas de lograr ese estado inespecífico. ¿Sí se entiende la idea de estado específico y estado inespecífico? ¿O de macroestado y microestado? ¿Sí se entiende? De momento sí. Ok. Bien, ese macroestado es lo que uno va a ver, digamos, en, en la forma. Déjame lo explico con otro ejemplo. Bien, ahora vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a volver al ejemplo del gas, ¿vale? Vamos a volver al ejemplo del gas que está encerrado en una caja. Bien, en un sistema aislado ahí tenemos aquí una membrana, pero vamos a asumir que ese gas está compuesto de cuatro partículas, una azul, una roja, una amarilla y una verde. ¿Ya? Vamos a asumir que el gas está en el gas está compuesto de esas cuatro partículas. Bien, y vamos a definir aquí dos macroestados o dos estados inespecíficos. El primero es que todas las partículas, cuando tú quitas la membrana, se encuentren en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo. Y el segundo es que todas se encuentren en el lado derecho. Y vamos a definir uno más que es que se encuentren repartidas, ¿ok? Se encuentren la mitad acá y la mitad acá. Bien. Vamos a ver para cada macroestado cuántos microestados tenemos. O para cada estado inespecífico, cuántos estados específicos tenemos. Por aquí hay una imagen, un momento, que nos muestra eso. Miren, acá tenemos el sistema. ¿Cuántas opciones hay para que todas las partículas estén a la izquierda? Pues una sola, ¿no? Que las cuatro estén a la izquierda. ¿Ok? Ese es nuestro estado o macroestado 1. Vamos a poner aquí macroestado 1. Bien. Ahora, cuántas formas diferentes hay de que todas las partículas estén a la derecha? Ojo, no estoy hablando del orden que tienen aquí, o sea, que primero está la roja, después la azul, no, sino que todas estén a la derecha. ¿Cuántas formas hay? Una sola, ¿cierto? Una sola forma. Y esa forma es precisamente que todas estén a la derecha. Vamos a llamar a este macroestado. Aquí en el ejemplo tienen otro macroestado, miren, un macroestado 3. ¿Alguien me dice qué es ese macroestado? O sea, ¿cómo se define ese macroestado 3? Que alguna de las partículas se desplace hacia el otro lado y se considera cuál es la partícula que se desplaza. Ok, más o menos. Pero definiéndolo más claramente, si está bien lo que dijiste, definiéndolo más claramente como lo estamos trabajando acá en el macroestado 1 y macroestado 2, podríamos decir que el macroestado 3 es cuando hay tres partículas a la izquierda y una a la derecha, ¿ya?
tres a la izquierda, una a la derecha. Porque recuerda que estamos dividiéndolo entre izquierda y derecha. Entonces aquí, tres a la izquierda y una a la derecha. ¿Cuántos microestados tenemos? Tenemos cuatro opciones, ¿no? Que la roja sea la que está a la derecha y las otras a la izquierda. Que la azul sea la que está a la derecha y las otras a la izquierda. Que la verde a la derecha y las otras a la izquierda. O que la amarilla a la derecha y las otras a la izquierda. ¿Ya? Entonces, miren que para este macroestado tenemos cuatro microestados. ¿Bien? O para este estado inespecífico tenemos tenemos cuatro estados específicos. Y para el macroestado 4, para el macroestado 4, que es que estén dos a la derecha y dos a la izquierda, dos a la derecha, perdón, dos a la derecha y dos a la izquierda, vamos a tener seis estados inespecíficos o seis microestados, ¿ya? Perdón, seis estados específicos o seis microestados. Es que la verde y la amarilla estén a la izquierda y que el azul y la roja estén a la derecha. Y aquí empezamos a hacer todas las combinaciones posibles. Si se dan cuenta, estas son las combinaciones posibles y hay 6. Entonces se están dando cuenta de que en ese sistema que está ahí, nosotros tenemos unos estados que son más probables que sucedan que otros. ¿Por qué son más probables que sucedan? Porque tienen más formas diferentes de hacerse. Entonces son más probables que sucedan. Hay muchas formas diferentes de llegar a él. Y entonces, por lo tanto, por consecuente, es lo más probable, ¿no? ¿Eso se entiende? Sí, Ok. O sea que si ustedes aquí tuviesen que apostar en esta situación de que cómo van a estar distribuidas las partículas, tú vas a decir que 2 y 2, ¿no? ¿Por qué? Porque por cuestiones de lógica común, de combinatoria, es evidente que esta es la opción que más posibilidades tiene de salir, ¿no? Entonces, miren que este gas nada más estaba compuesto por cuatro partículas, pero ahora consideren que tienen 1 gramo de hidrógeno, ¿ok? 1 gramo de hidrógeno. El hidrógeno tiene un peso molecular de 1, ¿ok? Eso significa que por cada gramo hay una mol de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno, cuántas partículas tenemos en una mol? Pregunto. ¿Cuántas partículas de hidrógeno hay en una mol de hidrógeno? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en una mol de hidrógeno? no joda, ese con lo del número este de Avogadro, ¿no? Creo que Correcto. era 2,66 a la 3, ¿no? Javi, no, no vas ni por ahí. 6.022 por 10 a la 23. Ojo, Ah, falta un 20. 6.022, nada más, por 10 a la 23. ¿Cuántas partículas son eso? Eso es un montón de partículas, ¿sí o no? Entonces, miren que conforme aumentamos nosotros el número de partículas, hagan la similitud con que aumentamos el número de dados, ¿ya? ¿Ustedes creen que es probable que cuando yo quite la membrana aquí que separa el gas, que separa las dos partes, ustedes creen que es probable que queden todas de un solo lado? No, No, ¿verdad? Porque tenemos muchas partículas. Es improbable que eso suceda. Ojo, no es imposible. Es solamente que es tan improbable que nosotros en nuestra vida no vamos a alcanzar a ver un caso en el que eso suceda. Esto es tan improbable que para que suceda tiene que transcurrir un tiempo mayor a la edad del universo, para que ustedes se den cuenta. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, bueno, todavía no me voy a entender con la segunda ley de la termodinámica. Vamos a entender apenas esto. ¿Ya entienden por qué les hice el ejemplo de los dados? ¿Por qué les hice el ejemplo de que cuando aumentamos el número de elementos del sistema, cada vez más tenemos un estado en el que es más posible y otros estados en los que básicamente no es imposible, pero la probabilidad es tan mínima que se vuelven imposibles? ¿Ya? ¿Sí lo ven?
¿Sí se entiende esa idea? Ahora, o sea, yo lo que estoy entendiendo es que, pues, bueno, al aumentar la cantidad por así decirlo, de variables, pues se vuelve más directo el punto en el que se concentra un suceso, ¿no? Ok, yo te entiendo, sí, pero, ajá, está bien, está bien. Podríamos verlo como que va a haber, cuando tú aumentas el número de partículas, va a haber un macroestado que va a tener tantos microestados que prácticamente va a reinar sobre los demás. Mira que, por ejemplo, aquí el macroestado 4 es el que más microestados tiene, o sea, que es el más probable. Y este tiene 6 microestados y el otro tiene 3. Pero va a llegar un punto, si tú aumentas el número de partículas a tener un gramo de hidrógeno, por ejemplo, un gramo de hidrógeno no es nada, nada más un gramo de hidrógeno, vas a tener un macroestado que sea millones de veces más probable que el segundo que es más probable, ¿ya? Entonces, ese macroestado, pues simplemente por probabilidad, es el que va a estar, el que va a suceder, ¿vale? Porque los otros son muy improbables, que se vuelve casi imposible, ¿ya? Entonces es una cuestión de probabilidad. Todos entendimos hasta ahí. Vale, Ali, llegaste tarde. Listo, muchachos. Sí, disculpa. Dale, igual ahí está el video. Entonces vamos a definir ahora lo que es la entropía. Ya habiendo entendido eso, ya podemos definir lo que es la entropía. ¿Ok? Ojo, esta definición no se la van a dar en la universidad. Esta definición, cuando ustedes van a termodinámica, no la van a explicar. Esto es algo más físico, pero que es interesante para entender y para nosotros aplicarlo desde la ingeniería. Y les voy a poner una tareita ahora de ingeniería que tiene que ver con esto. Entonces, mira, la entropía es una magnitud que mide el número de microestados equivalentes para un mismo macroestado de un sistema. Es decir, la entropía te está midiendo cuántas formas diferentes hay de tú lograr un caso, ¿ok? O cuántas formas posibles se pueden poner los elementos de tu sistema, las partículas de tu sistema, para que tú macroscópicamente veas algo, ¿ya? Macroscópicamente, ¿con qué me refiero? A que tú veas si están a la derecha o si están a la izquierda, ¿bien? Eso es lo que significa la vista macroscópica, por eso se llama macroestado, porque tú lo ves, digamos, macroscópicamente, tú lo ves, esto tú lo puedes ver macroscópicamente, pero estas organizaciones que están acá, pues son dadas microscópicamente, por eso se llama microestado, ¿ya? Entonces, eso es lo que es la entropía. La entropía es un número que te mide cuántos microestados hay en un macroestado. Entonces, si nosotros asociamos ahora una nueva propiedad a los sistemas que nosotros estamos analizando, podemos decir que en un estado 1, por ejemplo, tenemos una mayor entropía que en un estado 2, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que el estado 1, pues básicamente está en su configuración más probable, ¿ya? Eso es lo que significa la entropía. Y ahora sí podemos definir lo que es la segunda ley de la termodinámica, que tiene mucho que ver con el concepto de entropía. Y es lo siguiente. La segunda ley de la termodinámica establece que un sistema evoluciona a su configuración con con más probable, ¿vale? Un sistema evoluciona a su configuración más probable, que es la que se da con más microestados. O sea, en este caso acá, el que tenía más microestados era esta, por lo tanto, pues el sistema evolucionará eventualmente a este macroestado, ¿vale? Esa es su configuración más probable, porque es la que tiene más microestados. Y precisamente, como la entropía es la medida del número de los microestados que hay en un mismo macroestado, entonces la segunda ley de la termodinámica también dice que el sistema evolucionará a el estado que tiene
mayor entropía. ¿Listo? En pocas palabras, esto nos está diciendo que un sistema va a evolucionar, o más bien que durante un proceso, ¿cierto? Que un proceso, recuerden que es el cambio de estado de un sistema, ¿no? Entonces, que durante un proceso la entropía siempre va a aumentar, ¿ok? Pero hay que acotar eso y vamos a colocarle un proceso espontáneo, o sea, un proceso en el cual nosotros no estemos interviniendo, ¿ok? Que ocurra de forma natural, ¿listo? Entonces, un proceso que ocurre de forma natural siempre va a pasar que el estado futuro va a tener una mayor entropía que el estado anterior. Y eso, aunque suene muy increíble, es la razón de por qué cuando nosotros, a pesar de no, digamos, no hacer desorden en el cuarto se desordena. Yo no soy una persona desordenada, pero pasa el tiempo, 2 semanas sin organizar el cuarto y se vuelve un desastre. Eso es porque la misma naturaleza dicta que el sistema va a evolucionar a lo que es más probable, ¿ya? ¿Y qué es más probable? Que si tú no organizas el cuarto, pues obviamente se va a desorganizar, ¿ya? Eso es la segunda ley de la termodinámica. Si ustedes ven muchos libros o videos en YouTube, les van a decir que la entropía es una medida del desorden de un sistema. Si se dan cuenta, eso es mucho más, la entropía es mucho más que eso, tiene una definición más técnica. Decir que la entropía es desorden es algo burdo, es algo inculto, es algo que dicen las personas que no conocen lo que en realidad mide la entropía. Franklin tenía razón. ¿Quién es Franklin? El de metrología. Seguro era físico. Ahí medio metrología otro profesor. Bueno, vamos a continuar. Eh, entonces, eso es lo que significa la entropía y lo que dice la segunda ley de la termodinámica. Esta segunda ley de la termodinámica es mucho más importante de lo que ustedes pueden llegar a imaginar. La segunda ley de la termodinámica yo diría que es de las más importantes y relevantes en la física del siglo XXI, porque esto se relaciona también con el concepto de información. ¿Cómo así? Lo voy a explicar brevemente, concepto de información. Imaginen, imaginen este sistema acá. Bien. Si, ¿qué pasaría si después de yo quitar la membrana, el macroestado al cual llegase el sistema fuese este? Bien, en el que todas las partículas están a la derecha. Yo ahí tengo la información necesaria para saber cuáles partículas están a la izquierda y cuáles están a la derecha, por ejemplo. O sea, yo conozco que no hay ninguna a la izquierda y que todas están a la derecha, ¿ya? Pero como él no va a evolucionar a este estado, ¿cierto? Porque ya sabemos que es el más improbable, sino que va a evolucionar a este. Y en este estado, yo, yo sé que hay dos y dos, ¿no? Dos partículas a la derecha y dos partículas a la izquierda, pero ¿cuáles están a la derecha y cuáles están a la izquierda? Si se dan cuenta, yo en el transcurso de si llego a este estado o llego a este otro, yo perdí información del sistema. ¿Por qué? Porque en este estado yo conocía que todas estaban a la derecha y por lo tanto la azul, la verde, la amarilla y la roja estaban a la derecha. Pero acá yo sé que hay dos y dos, pero no sé cuáles están a la derecha y cuáles están a la izquierda. O sea, yo perdí información. O sea que la segunda ley de la termodinámica también puede enunciarse como que el sistema va a evolucionar a la configuración tal que más se pierda información. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder.
Y eso es una teoría que hay ahora en física y matemáticas, que es la teoría de la información. De pronto la han escuchado. Y es muy interesante investigar en eso. De pronto, a mí como me gusta mucho la termodinámica, de pronto yo cuando haga mi tesis en física me meta por ese lado. Si es que encuentro algún profesor que me guíe. Yo había pensado originalmente hacerlo en algo de, de teoría de la elasticidad, pero eso es muy relacionado con materiales y no hay profesores en física que sean expertos en eso. Entonces me tocó renunciar a esa idea. Entonces, esto es muy, esto es lo que significa la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué más les iba yo a comentar? Mm, bueno, hay procesos comunes para nosotros los ingenieros, por ejemplo, cuando tenemos una expansión en una turbina, que ocurren de manera que la entropía aumenta, ¿ya? Cuando, cuando un gas pasa por una turbina, ya sea vapor o sea gas cualquiera, ese gas se expande, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos el análisis termodinámico, en los libros nos dicen que la entropía aumenta, pero tampoco nos dicen por qué. En un libro de ingeniería no te van a decir por qué la entropía aumenta. Por qué creen ustedes que un gas, cuando lo miramos antes y después de pasar por una turbina, ahí, por qué creen ustedes que la entropía aumenta? ¿Ustedes qué dicen? Teniendo en cuenta las definiciones que les acabo de mostrar. Porque va a tender a expandirse debido a que le bajó la presión. Ok, va a tender a expandirse debido a que le bajó la presión. Ajá. Pero, ¿cómo relacionas tú eso con un aumento de entropía? O sea, ya yo sé que eso sucede, pero ¿cómo lo relacionas tú con un aumento de entropía? Pues lo que estabas comentando justo ahora, el cómo se va a organizar, oh, no, espérate, en el ciclo, como, o sea, ajá, lo de las moléculas, de cómo se van a organizar, pero para llevarlo al ciclo, no, ni idea. Ibas bien, vas bien. Piénsalo un poquito más. No, Bueno, ni idea. muchachos. No sé. Si tuviera más tiempo los dejara pensar más, pero bueno. Lo que Jesús dijo está bien. El gas va a tender a expandirse, ¿cierto? En la turbina. ¿Qué pasa si ustedes tienen un sistema que tiene este espacio disponible para estar, ¿cierto? Y uno que tiene otro espacio más grande? ¿En cuál de los dos sistemas van a haber más formas diferentes de lograr un mismo macroestado? En este, ¿no? En el que es más grande, ¿no? Por lo tanto, aquí las partículas van a tener más formas diferentes de estar en el estado más probable y vamos a tener mayor entropía. Bueno, ¿y por qué yo hago esto de uno más pequeño y uno más grande? Porque el gas se expande, o sea, ocupa un mayor volumen. Entonces ahora va a tener también, por lo tanto, una más forma diferente de llegar a su estado final. ¿Ya? Entonces por eso la entropía aumenta. También aumenta porque hay fricción entre las partículas y los álabes de la turbina y eso genera calor y entonces el calor tiene entropía, pero eso ya es una cuestión de otra charla, ¿ya? Eso también tiene que ver que en las transferencias de calor hay también transferencias de entropía, pero eso ya lo vamos a dejar para otro día, ¿listo?
Entonces, muchachos, ¿qué tarea tienen ustedes ahora? Tienen la tarea de, en los ejercicios que yo les mandé, ustedes ven que hay, en un momento, ustedes ven que hay diferentes procesos. Por ejemplo, aquí hay compresores, hay calderas, bueno, calderas no, intercambiadores de calor, ¿cierto? Hay compresores, turbinas, etcétera. Lo que ustedes van a hacer es investigar en cuáles de esos procesos la entropía aumenta. Ya yo les dije una pista, ¿no? La segunda ley de la termodinámica nos dice que siempre la entropía va a tender a aumentar. Siempre va a tender a aumentar. O sea que sí o sí tiene que haber un aumento de entropía. A menos de que el sistema no sea aislado. O sea que estemos ahí nosotros metiendo mano. ¿Listo? De que el proceso no se ocurra de manera espontánea. Entonces, ustedes van a investigar en esos procesos, pues, cuáles tienen aumento de entropía y por qué se da ese aumento de entropía. O sea, no solamente decirme, no, en el compresor, pero, ajá, ¿por qué? Así como la explicación que le acabo de dar en la turbina, que el gas se expande, tenemos más espacio, más microestados, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la tarea que tiene. También se encuentran algunos otros procesos relevantes en termodinámica, por ejemplo, en un ciclo de refrigeración, que yo previamente creo que ya les había explicado, tenemos un componente que es una válvula de estrangulamiento, ¿no? Que se utiliza para reducir la presión que tiene el refrigerante debido a que nosotros utilizamos un compresor. En un ciclo de refrigeración por compresión, ¿ok? Asumiendo que sea por compresión. Entonces ustedes también investiguen qué pasa en la válvula. ¿Hay un aumento de entropía? ¿Hay un descenso de entropía? ¿Qué pasa? ¿Ya? Si en- Van a ver estos diagramas que están acá, que son los diagramas T, temperatura, entropía. Y ese les van a ayudar a entender cómo se comporta la entropía conforme va variando la temperatura en los diferentes estados de un ciclo. Por ejemplo, este es el diagrama temperatura-entropía de un ciclo de refrigeración por compresión de una nevera. ¿Ya? Entonces miren que, por ejemplo, del estado 4 al estado 1 tenemos ahí un aumento de entropía y aquí dice compresor. ¿Por qué tenemos un aumento de entropía? Porque miren que la flecha no es totalmente recta, sino que va hacia la derecha, ¿no? Ahí tenemos un aumento de entropía. También tenemos un aumento de temperatura en el compresor. ¿Ya? Miren que del 1 a este de acá, bueno, aquí se movió por una línea isóbara, ¿cierto? Cuando está por el condensador, la entropía disminuye. ¿Por qué disminuye la entropía? ¿Vale? ¿Por qué disminuye la entropía si la segunda ley dice que va a aumentar? Esa es la tarea de usted. ¿Listo? Me hacen un informe pequeño y me lo entregan cuando lo tengan, cuando ustedes quieran. Obviamente no es obligatorio que lo hagan. Pero si ustedes quieren aprender, lo harán. Entonces, muchachos, nos vemos porque ya me están llamando para la otra reunión que tengo ahora. Entonces, Está bien, eh, buenas noches. informe tipo DAGE. ¿Cómo así? No, o sea, lo que ustedes quieran ya. O sea, un escrito, un mensaje por WhatsApp, un audio, como ustedes quieran, pero que me digan esas cosas. Y, ¿qué les iba a decir? Probablemente mañana no tenga tiempo tampoco porque ando muy ocupado. Entonces, de pronto el sábado tengo más tiempo. Nos reunimos y continuamos con otra explicación conforme también a la entropía. Veremos formas de calcular la entropía con las tablas, cómo calculamos cuando hay gases ideales, etcétera, etcétera. Ya para que puedan hacer ejercicio. ¿Listo? Listo. Bueno, dos cosas. Uno era de que para esto investigar de que en cuáles los ejercicios la entropía aumenta y qué otro detalle habías dicho. Tu disculpa. Eh, que investigaras en los procesos que a nosotros nos interesan, como por Ujú. ejemplo al pasar por una turbina, cuando hay un compresor, cuando hay una válvula de estrangulamiento, cuando hay un condensador, un intercambiador de calor. ¿Cuáles procesos hay aumento de entropía y cuáles hay disminución de entropía y por qué se dan?
Ya, Ah, ok. Dale. o sea, la Listo, mano. explicación. Muchas gracias. Dale, listo. Feliz noche. Igual.